Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, programa número 28. Aquí compartiendo mesa de conducción con César Gutiérrez, como siempre. César. Hola Guido, bueno. Temas internacionales con connotación local. Impensable Rusia, Perú, Estados Unidos, pero sí hay bastante asidero que vale la pena reflexionar. Así es, muchísimo. Para comenzar, tenemos esta anunciada alianza entre China, Corea y Japón para defenderse de los aranceles a los automóviles de 25% que está poniendo Estados Unidos, sin olvidarnos que Estados Unidos importa al año 8 8 millones. millones de unidades. Y entonces estamos tratando de entender qué significado y qué destino, qué orientación puede tener esa alianza, ¿no? ¿Qué es lo que buscarían para compensar la traba que le pone Estados Unidos? Esa es la gran interrogante. ¿Qué pueden usar los chinos, los japoneses y los coreanos juntos? En una alianza de esas que es sorprendente para comenzar, encontrar a chinos y japoneses juntos con coreanos que se han odiado toda la vida y se han tenido grandes guerras y grandes matanzas, la única explicación que yo puedo encontrar o posibilidad es que quieren saltar la valla, O es sea, decir, la valla del 25. invertir en Estados Unidos con grandes plantas de sociedad completa americanas. Exactamente, poner una superplanta, una megaplanta para comerse esos 8 millones de unidades que Estados Unidos importa y que ahora va a ser muy caro que se sigan importando. Y entonces toman la decisión de, miren, se juntarían, están hablando de juntarse, para saltar la valla. Ahora, esto Trump no lo va a poder impedir, porque es lo que supuestamente Trump quiere con sus... Que vayan a Estados Unidos a invertir y se pongan plantas allá. Exactamente. Y entonces, como no van a poder vender sus autos directamente desde sus plantas, la van a poner probablemente. Esto es la única explicación que nosotros podemos encontrar de que haya una unión para luchar contra los aranceles de 25% que se supone mañana los formaliza finalmente Ahora, Trump. tranquilamente pueden deteriorar grandemente la industria automotriz americana. Claro, porque se meten en el terreno de las empresas norteamericanas que no nos olvidemos, ¿ah? Eh, los automóviles norteamericanos no los ves masivamente en Asia, ni los ves masivamente en Europa. Ni en Perú siquiera. Y en Perú muy poco, ¿ah? Claro. Cada vez hay menos Ford y menos Chevrolet y derivados. O sea que básicamente lo que podría estar propiciando el señor Trump Es la es liquidación de la industria automotriz americana con capacidad de exportación a precio competitivo no la tienen. exacto. Y si llegan estos tres monstruos convertidos en uno solo, General Motors, Ford y demás van a vérselas bien complicadas. Pero esos son uno de los primeros efectos que vemos de esta recomposición, ¿no?, que se va a dar en el mundo producto de estas decisiones del señor Trump. Ahora, el caso de los chinos y su marca de bandera BYD miraba a México como un posible destino de inversión en una planta de autos eléctricos, pero ya comienza a mirarlo con cierta sorpresa, con cierto escepticismo. Es que mucha dificultad con México, pues, ¿no? Entonces, ahora han comenzado a hablar internacionalmente que Perú podría ser un destino de una planta. Claro. Y eso ahí cómo nos pone a Perú con Estados Unidos. Uf, ¿no? ¿Qué efecto podría tener sobre la economía peruana que nosotros estemos en el mapa de los odios del señor Trump porque una planta, bueno, yo supongo que, y eso lo preciso claramente, ¿no? Si finalmente China decide que seamos Brasil y Perú los fabricantes principales de BYD para América del Sur, se está pensando más en el mercado de América del Sur, Claro. porque autos hechos en el Perú por chinos que entren a Estados Unidos No va a ser. Es Latinoamérica. es Latinoamérica. El mercado brasileño y todo Latinoamérica. Exactamente, ¿no? Y probablemente hasta México podrían vender. Claro, lógico, lógico. Podría ser, digamos, y suena razonable, Brasil por la costa atlántica
y Perú En la por la costa costa pacífica, pacífica. claro. Y ahí están los dos grandes mercados, Pero porque no hay mercado en la Amazonía. el gran problema va a ser cómo nos llevaríamos como Estados Unidos. Sí, claro. ¿Qué Y el efectos tema es para podría el próximo tener? gobierno, ¿no? Por eso ya es ahorita y las elecciones también son muy pronto. Exacto, ¿no? Es un tema a tomar en consideración para evaluar efectos y consecuencias, sobre todo. Ahora, capitales peruanos que salieron en la época de Castillo, que según el Banco Central son 22.469 millones de dólares. Que ¿Qué está, fugaron corriendo por el miedo a Pedro Castillo, y ahora que de efectivamente. Estados Unidos, ¿qué está pasando con esos capitales? Bueno, mira, la información que tengo es que muchos de esos capitales, no en gigantescas cantidades como 22.000 millones, que es lo que salió, pero que cada día, digamos, un retorno hormiga. ¿Qué te parece el concepto? ¿No? Está regresando. ¿Por qué? ¿Por qué hemos detectado esto además? Porque se ha reactivado mucho la venta de inmuebles de alquiler en distritos al estilo Miraflores. ¿De acuerdo? Magdalena, Jesús María. Airbnb a todo meter. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí está concentrándose estos capitales que vienen ahora con el susto Trump. Se fueron con el susto Pedro Castillo y regresan con el susto Y Trump. que Europa tampoco le da toda la confianza No, no, debida. para nada. Hablemos de Europa dentro de unos minutos. Y entonces es gente que está regresando de a poco su dinero, viendo dónde colocarlo. Hay gente que está rápidamente colocándolo en construcción. Otros están esperando que salga la ley que está por salir de la reestructuración de la ley agraria, O sea, la ley Klimper versión 2. 2.0 dirían. 2.0. Está esperándose eso. ¿Por qué? Porque eso rentabilizaría de una manera muy interesante el agroexportación. Que para que el público entienda sería, si hoy día pagan 29.5% de impuesto a la renta, 15. Lo bajarían a 20% como ocurrió hasta el año 2020. Así es, así es. Inclusive se están pidiendo que sea 15 el impuesto a la renta. No, inclusive más. No sabemos qué va a salir de ahí, pero eso es parte del objetivo y ahí está entrando mucha idea, mucho ojo, que ahí quiere concentrarse también un poco de este dinero que retorna, ¿no? Y tercer lugar, obviamente lo de siempre, mediana minería. Quieren comprar medianas mineras para hacerlas crecer después y probablemente colocar a grandes corporaciones mineras internacionales, porque lo que es increíble es que las grandes mineras internacionales quieren ver pequeña, mediana minería para invertir y absorber, ¿no? Entonces, Claro, si la, tú la, la chapas... gran minería tiene gran oposición también. Y eso es un problema para ellos. Exacto. En cambio, la mediana pasa tranquila. Y luego, el otro tema, que también es una consecuencia, como tú muy bien dices, es que este regreso de capitales comienza también a explicarnos con mucha tranquilidad este flotar del tipo de cambio donde no venía flotando, que es en el 264, 263, 265, 267, 26, no, está ahí. Estaba en los 70, perdón, 370 y ahora está en el 3.67, 3.65 y la gente pregunta, ¿y va a subir? Y la respuesta es, debería subir, pero hay este Pero freno este ingreso de capitales. con este su ingreso de dineros que se fueron, que es ingreso de peruanos nada más, es que tenemos este tipo de cambio que está moviéndose en el 3.6, 3.7, que lo vemos todos los días y que ha sorprendido a mucha gente de por qué está tan bajo el tipo de cambio en el Perú cuando la incertidumbre americana debería elevar el Pedro el Castillo americano es Donald Trump. Exactamente. Todo eso en torno, en base a un tema que está por resolverse. Ahora, como decías tú, César, ¿y Europa? Y Europa, claro. Europa está mirando simplemente en platea, porque ni siquiera en palco. Rusia con Ucrania, ahí andan conversando, dice Putin que está muy molesto, Trump con Putin. Realmente está muy molesto. Es que no le he hecho caso, supuestamente. Que ahora, ¿qué quiere Putin? Dice, no, bueno, ya no me convence Zelensky si vamos a un arreglo sin Zelensky. Y eso Trump no está dispuesto, ¿no? Claro. No, y ahí es donde Trump le dio pataleta,
cuando Putin le dijo, ya, ok, pero sácame a Zelensky, ¿no? Y bueno, ya son cosas más complicadas, ¿no? Ahora, en Alemania se han puesto... Guido, y antes de irnos de ¿sí? Rusia, el tema de Rusia, tú comentabas y hablábamos antes de iniciar el programa, la leva, digamos, el reclutamiento de soldados en Rusia. 160.000 nuevos levados al ejército ruso acaban de convocar esta semana. Repito el número porque no es fácil de entender. 160.000 para el ejército ruso. ¿Para qué? Lo hablamos después. No. Regresamos. Nos quedamos en el interrogante, ¿por qué el llamamiento, reclutamiento de 160.000 soldados nuevos en Rusia? ¿Van para Ucrania o para qué van? Ese es el punto central, ¿no? Ha generado tremenda preocupación en muchos países, particularmente el que más ha comentado es el primer ministro alemán, que ha llegado a dar una declaración que a mí personalmente me dejó sorprendido, al punto que tuve que chequear si era fake news, ¿no? Ha dicho que no hay, él la tiene clara. En 4 años vista habrá una confrontación militar con Rusia en Europa. Así de claro. Este clima bélico, ¿qué hay detrás de esto? ¿Una realidad, un gran negocio? ¿Quién gana, quién pierde? Bueno, una guerra pierden todos normalmente, ¿no? Pero gana claro, mucho sí, dinero. Sí, claro. Pero, y producto de este anuncio, este comentario de que en 4 años él prevé una confrontación militar con Rusia, ha generado una segunda gran actitud, que es Alemania se tiene que armar. Pero que se tiene que armar pensando en eso. Tenemos 4 años para estar preparados. ¿Qué significa eso? Es una carrera armamentista en Alemania, no tiene otro nombre. Industrial, que claro. Podría ser el motor de su economía que tanto lo necesita, que está muy mal traído. Exactamente, ¿no? Entonces acá tenemos ya una realidad que comienza a dispararse por su lado, a tomar decisiones que encajan en este contexto belicista que se vive continuamente en Europa en estos días. Toda Europa está un poco en una situación de tensión porque todos esperaban que efectivamente el señor Trump resolviera con una llamada telefónica. Bueno, pero Putin va por más, pues, ¿no? Y está en posición más favorable. Exactamente. Le ha prometido sanciones a Rusia. ¿Qué lo puede asustar a Putin de sanciones? Ninguna. Aranceles ha dicho. ¿Aranceles de qué? No, y se están abriendo más frentes, César. Ha amenazado con bombardear Irán. Irán ha dicho, ¿cómo? Un momentito. Esa amenaza, ¿por qué? Porque resulta pues que Irán sigue apoyando a Hezbollah. Y Hezbollah se sigue defendiendo como puede en la franja de Gaza. Y ahí nuevamente la guerra está full. O sea, todo el tema de que se paró las hostilidades y que soltamos a los rehenes, ahí se paró. Ahora, están, como que dicen, no a pie con bola en la relación con México. Acaba de enviar la semana pasada la secretaria de Seguridad Interior a reunión con Sheinbaum y le fue muy mal. Le fue muy mal. Sheinbaum prácticamente la va puleado. Le ha dicho, no nos vamos a someter, nosotros tenemos miedo, acá negociamos, no venimos a aceptar lo que impones. Y yo tengo una herramienta que anunciaré en abril. La primera semana de abril. Ya estamos en la primera semana de abril. Y estamos esperando a mañana. Mañana, supuestamente, Trump anuncia ya finalmente todo el paquete de medidas. Lo interesante es que la vocera de Trump ha dicho, sí, hay muchos presidentes que están llamando último minuto a tratar de llegar a un acuerdo. Eso no es verdad. Eso es, llámenme para llegar a un acuerdo. Necesito, ya, oigan, ya, estamos dispuestos, hablemos. Ahora, el tema de México, Sheinbaum, también lo que se anuncia es la puesta de aranceles y parte de piezas mexicanas enviadas a Estados Unidos y retornado a México. Porque en el proceso de fabricación de partes y piezas va la parte y pieza de Estados Unidos, se integra con algo más y regresa a México para volver a Estados Unidos. Dicen que el ciclo es más o menos 4 veces, de ida y vuelta. Cruzando la frontera, claro, digamos. Y lo que ha dicho Sheinbaum es que podría un arancel a cada ingreso.
con lo cual pues encarecería enormemente las partes y piezas de Estados Unidos. Y son todas partes y piezas de la industria americana de automotriz. Claro, por supuesto. Y entonces tú no dejas entrar. Lo que yo hago acá, yo te pongo doble tarifa a entrada y salida en 4 ocasiones a las partes y piezas que hacemos conjuntamente. Porque por un lado es Ford México, que hace una parte, la manda Ford Regresa a Indiana, México. y de Ford Indiana regresa a México, Jalisco, para que le hagan el otro tratamiento y así van. Porque para la industria automotriz norteamericana, el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos era un tratado de libre comercio, que se respetaban las reglas establecidas en ese tratado, que las ha violado el señor Trump. Entonces, digamos, la ventaja comparativa de hacerlo así da un gran valor agregado a las empresas. Exactamente. Pero ahora va a perjudicar a Estados Unidos. Que ya las acciones, lo dijimos la semana pasada, las acciones en la bolsa de muchas empresas norteamericanas han bajado. El caso más grave es el de Tesla, que ha caído 40%. 40% las del señor Elon Musk. Que por otro lado, tenemos información que el rating de, digamos, aprobación de la gestión del señor Elon Musk está de caída, pero caída libre. Claro, es que él cree que el Estado se manejaba con la empresa privada bravatas. En el Estado se hace política, y en la política no está solo. Y hay reglas. Claro, hay reglas, y los propios republicanos no es que estén a favor de ella. Claro. También colisionan con industrias republicanas. Es que manejar una empresa es muy distinto a manejar un Estado. Eso es lo que muchas veces no se entiende. Se cree que manejar el Estado, si lo manejas bien, puede ser exitosísimo. Pero si lo quieres manejar con criterios de empresa, te pasa lo que le pasó a unos empresarios peruanos cuando los nombraron para la reconstrucción de Forsur. ¿Te acuerdas o no? Claro, claro que sí. Y que fue el fracaso perfecto, porque ninguno de esos grandes empresarios peruanos tenían idea de cómo funciona el Estado y creen que hay que arrasar con todo, y no es así. Hay que saber utilizar las fuerzas y las sinergias dentro del Estado para sacar las cosas adelante. Y también tiene que ver el compromiso del Estado, en el caso que tú estás hablando, del aporte para la reconstrucción. Claro. En el caso peruano, creo que no se llegó a $300 millones el aporte para Forsur, en el caso de Pisco, el terremoto 2007. Claro. Pero posteriormente, en el 2010, hubo terremoto en Concepción, en Chile. Y ahí se aportó $5.000 millones, una gran diferencia. Claro. Y ahí sí fue exitoso gente que trabajaba en el privado gestionando en el Estado. Entonces, si uno tiene ese concepto, no es que tires látigo. Pues. Sí, pues son dos cosas muy diferentes. Ahora, el señor Musk, todo parece indicar que está en el lado equivocado, porque él cree que con la sierra de Milei las cosas funcionan, y no le están funcionando a Milei tampoco. Claro, por supuesto. Ojo con eso. Y dentro de más, para no irnos a lo más, propia gente que son sus socios han dicho que no es compatible el Estado con el manejo de su empresa, que lo está perjudicando. Claro. Entonces, claro que sí. Porque está generando anticuerpos de pasada. La gente identifica, tiene anticuerpos con el señor Elon Musk, termina teniendo anticuerpos con los vehículos y con los Tesla famosos. Y lo que ocurre en la bolsa de valores es clarísimo. Elocuente. Exacto. Y ahora, regresando a Latinoamérica, Milei. El señor Milei está teniendo más problemas porque cometió un error gravísimo de partida. Y lo dijimos y lo hemos dicho acá. Y sigue atado a ese error, que es no liberalizar el mercado cambiario. Hoy día el dólar oficial, 1.072 pesos. El dólar en la calle, 1.325. Estamos regresando a la época en la que la distancia entre el blue y el oficial era muy grande. Ya estamos en 30% de diferencia. Ahora, del 15 de marzo al 30, dice que se han utilizado 1.600 millones de dólares de reservas para tratar de estabilizar el tipo de cambio. ¿Y cuándo se te acaba eso? Nada, y sencillamente en ese interín con 1.600 ha habido una subida de 30%. Exactamente. Entonces,
Señor Caputo salió a decir que eso ese 1.600 lo utilizó para importaciones, no para establecer el tipo de cambio. Nadie le cree, ¿no? Pues. No, es que el señor Caputo cometió los mismos errores en el gobierno del señor Macri, ¿no? Y es impresionante que lo hayan vuelto a convocar. Es como si mañana entrara otro gobierno en Argentina y ¿no? llamara al señor Cavallo para que haga nuevamente el corralito. O sea, eso fue otro desastre, ¿no? Ahora, Eso no se hace. Y está esperando que el fondo le desembolse. Ese es su sueño. Ya han hablado que el pedido ha sido de 20.000 millones de dólares. Pero ya se comienza a hablar que el primer tramo que le daría el Fondo Monetario sería hacer los 6.000. Y con 6.000 no hace nada. Con 6.000 no repone reserva, con 6.000 no controla el tipo de cambio. Y el fondo, de hecho, lo que le va a decir, libera el tipo de cambio y te desembolso. Exacto. Además, el fondo, cuando no confía en que vas a hacer lo que te estás comprometiendo a hacer, pero quiere no pasar como el chico malo, porque tampoco quiere tumbarse a Milei y entregar a Milei a las fauces de los peronistas, hace este tipo de cosas. Te va poniendo tramos de desembolso, pero hitos claves que tienes que cumplir para el siguiente desembolso. Y la posibilidad de que la primera exigencia del fondo sea liberar el tipo de cambio, que si lo liberas te apoyo, es un riesgo muy alto para el señor Milei, porque si libera el tipo de cambio, 5.000 o 6.000 millones, que es lo que ofrece el fondo, de los 20.000 que ellos han calculado que necesitan, podría, sí, finalmente liberar el mercado cambiario y estabilizarlo de a verdad y propiciar que vengan dólares argentinos que están fuera al mercado cambiario argentino. Pero eso primero tiene un efecto precios y tiene un efecto inflación. Claro, y la otra pregunta que es el fondo es, ¿la generación de recursos para que me pagues está garantizado con tus políticas? Y eso es una gran interrogante que creo que no puede asegurarla el gobierno de Milei. No, no puede. Y eso es un gran problema y sencillamente yo creo que el fondo va a seguir retrasando su desembolso y sin duda el gobierno argentino seguirá gastando reservas, ¿no? Hasta cuando pueda, que es una política muy arriesgada, porque el stock de reservas tiene un límite, ¿no? No es flujo, claro. Es stock. Son dos tipos de variables. Hablan ellos que tenían un stock de 20.000 millones de dólares brutos, que es nada. Perú, que es una economía más chica, maneja 80.000 y 57.000 para el tipo de cambio. 20.000 es nada. Pues. Es nada. Por eso es que ellos Sobre hablan, todo para una economía del tamaño argentino, ¿no? Claro, ellos hablan, por eso en Argentina los economistas hablan de reservas internacionales netas negativas. Claro. Porque no hay la cantidad suficiente para manejar el tipo de cambio, que es lo que llaman posición de cambio. Y los compromisos de pago en dólares, ¿no? Que ya se le vienen, que ya se le vienen. Exactamente. Sobre todo de deuda, la deuda que del acuerdo con el Fondo Monetario de los 55.000 millones anterior, ¿no? Claro, y que también debe estar pensando el fondo que acá quieren hacer carrusel, recibo para pagarte. De hecho, a decir paga primero y después te desembolso. Y te desembolso después. Entonces, de hecho, esto se va a demorar por lo menos hasta mayo. Y la situación en la calle, la especulación es grande, por eso va a subir de 30% el tipo de cambio en la calle, ¿no? Se va a comenzar a volver nuevamente barata Argentina, yendo con dólares a venderlos en la calle como era antes del gobierno del señor Milei, ¿no? Pero bueno, hay que desearle suerte y ojalá que tenga el valor finalmente de tomar las decisiones que no quisieron tomarlas al inicio. Ese es todo el tema. O sea, error garrafal, porque si las tomabas duras al inicio, la culpable era Cristina. Si las tomas ahora, Cristina va a decir que el culpable eres tú. Políticamente es un error tremendo. En cualquier momento, un programa de estabilización tiene que hacerse en el instante que uno llega al gobierno. Más aún, este es un año electoral. En octubre son las elecciones y faltan menos de 9 meses. Gravísimo. El siguiente bloque seguiríamos hablando de temas económicos. Así es. Tocando un tema internacional interesante que nos lleva a temas políticos
nacionales también. Una corte en Francia ha sentenciado a la señora Le Pen, que es la líder del Partido República, ¿no?, de Francia, que es la extrema derecha francesa. Ha pedido esta sentencia de del Parlamento Europeo, porque resulta que dineros del Parlamento Europeo asignados a los partidos fueron utilizados, en el caso del partido de la señora Le Pen, para pagar salarios a funcionarios del partido de la señora Le Pen. Algo que en el Perú se hace todos los días. Pero allá, digamos que la gente vinculada a el Parlamento Europeo denuncia esto y un juzgado en Francia la sentencia. Con condena que le tiene efectos suspensivos, que no puede participar políticamente. Eso es no lo puede más ser candidata. interesante. Le pusieron 4 años de cárcel, 2 años con grillete y 2 años sin grillete suspendida. Y ella se estaba yendo a su casa con esa sentencia. Pero resulta que en la parte final de la sentencia había una adenda que decía que estaba suspendidos sus derechos políticos para participar en cualquier actividad política electoral los próximos 5 años. Lo importante es cómo reaccionan sus opositores políticos. Acá en Perú celebran, ¿eh? ¿Cómo ha sido allá? Bueno, allá la reacción ha sido en contra de los dos lados, tanto la derecha y la derecha extrema, como la izquierda y la izquierda extrema han dicho en las elecciones se gana en cancha. Eso es como cuando en el campeonato de fútbol peruano te eliminan puntos en la mesa, ¿no es cierto? Y no en el partido. Te vas hasta el TAS. Exacto, y acá te vas hasta el TAS. Bueno, la señora se está yendo a las instancias que corresponden porque ella siente que como nunca tiene la posibilidad de convertir también a Francia en un país en manos de la extrema derecha o de la derecha muy a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, todo parece indicar que esta es una decisión política que ha influido en el juez para sacarla de carrera a aquellos, de aquellos que temen un triunfo de la señora Le Pen en Francia como, digamos, parte de este dominó a favor de la derecha que hay en toda Europa, ¿no? Ahora, el discurso de la izquierda es un discurso sincero en el sentido, quiero competir con ellos, o simplemente es un discurso para la tribuna y están contentos. Yo he leído las declaraciones del señor Melenchón, que es el líder de la izquierda radical, que ha dicho, me parece muy mal, esto no es correcto, esto no está bien, nosotros la queremos derrotar en las urnas. Pero eso es todo lo que ha dicho, ¿no? Bueno, le han ganado las parlamentarias, ¿no? Sí. ¿Le ganaron? Claro que sí. Ahora pensará probablemente él que él también le puede ganar una presidencial. Claro que sí. Eso es Francia, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Pero esta señora ha generado un efecto solidaridad muy grande en Orbán de Hungría, en el líder belga, en toda una serie de liderazgos de derecha en Europa que de alguna manera podrían terminar de beneficiarla porque estaría, ¿no?, organizando un gran frente proelectoral, democracia y ese tipo de cosas anti Parlamento Europeo. Acá cuando han impedido la postulación de Sagasti al Congreso, se ha celebrado, ¿no? Sí. No he escuchado a nadie decir quiero ganar en la cancha. Y también cuando lo sacaron a Antauro en medio de todo. Claro, nosotros nunca le dimos más de 3-4% de Antauro de posibilidades, pero hubo mucha gente que le tenía pánico. Claro, ¿no? y se ha celebrado, ¿no? Sí, se ha celebrado. Qué diferente, aunque sea el gesto en Europa, a la actitud acá, ¿no? Sí, pues, del opositor político. Otra visión, claro. Otra visión Otro de nivel cómo es el juego, barrio, ¿no? de cómo es el juego democrático. Pero acá ya tenemos al Jurado Nacional de Elecciones que cambió la regla, ¿no? Porque nos dijo hace unos días que ya nadie más, después del día que la señora presidenta convocó a elecciones, dijo hasta acá, no más inscritos. Y acaba de cambiar y decir al 12 de abril. Hasta el 12 de abril. Ahorita. Abrió un poquito la cancha porque todo el mundo le dijo, oye, ¿cómo es? Pero
No va a pasar Igual, nada. igual va a ser 41. César, van a ser los mismos, porque el que decide quién entra o quién no entra es el jurado. Claro. Y si él dijo ya está cerrado, ¿quién dentro del jurado va a decirle al presidente del jurado, oye, no, este sí puede entrar? Ahora me ha sorprendido algunos anuncios de candidaturas, no precandidaturas, candidaturas. El caso de Hernando de Soto, por ejemplo. Sí, el señor de Soto ha dicho, soy el candidato de este partido Progresemos, creo que se llama. No me acuerdo. Algo así. Pero ¿ha habido primarias en ese No, partido? no. Parece que ya decidieron Y se y él va a acabó. ser candidato. O sea, la disputa interna pasó a segundo plano, ¿no? Porque en todos los partidos debería haber, ¿no? Claro. En eso más o menos estaba el entendido de que se convoca tanto tiempo antes elecciones justamente para dar tiempo a que los partidos tengan primarias. Claro, y a ver, la primaria original, que es la que diseñó Fernando Tuesta, es una primaria abierta. Claro, era un paso, como en Claro, un Argentina. paso, claro, para militantes y no militantes. Con Exacto, una exigencia de un número de participantes mínimo, que exacto, no cumpliese no te permitía participar. exacto. Bueno, la derecha peruana decidió eliminar eso y tenemos 41 candidatos. Sí, pues. Eso es lo que tenemos. Y bueno, hasta el 12 de abril, que es ahorita, Claro. 2 semanas. Yo no creo que vaya a inscribirse nadie más. ahí Mejor quedó, dicho, que no vayan a inscribir a nadie más Claro. de los que están ahí en cola, ¿no? O sea, pero lo que sí hay es otro calendario interesante. Hay un calendario de alianzas. Agosto, ¿Y quién define quiénes intervienen en esas alianzas? el jurado. El jurado autoriza las alianzas. Y si, por ejemplo, Perico Pérez organiza un grupo de gente que no está inscrita, pero es una organización, un sindicato de actores, Apoya y pondrá un conjunto de candidatos. ¿puede hacer una alianza que con un son, partido claro, inscrito? claro, claro, no es una alianza en el sentido de que voy a subir la valla del número de puntos, que es lo que hacen las alianzas. Ajá. Pero esa alianza lleva un logo de otro partido, pero que permite algunas candidaturas por invitación. Claro, porque yo he visto que producto de todo este tema de la muerte de este señor que le decían cariñosamente el ruso, ¿no es cierto? La, digamos, comunidad de Artística. artistas, actores, compositores y demás se juntaron en una marcha que me pareció muy válida, ¿no? Porque era en contra de la violencia. Yo no sé por qué las autoridades del gobierno se pusieron muy nerviosas contra eso, pero... Inclusive el partido político, Fuerza Popular, volanteó que eso era una marcha politizada. Algunos artistas desistieron, luego se repitieron y fueron, ¿no? Pero, por ejemplo, ese grupo podría perfectamente terminar o desembocar en una participación Claro, o sea, que yo no lo vería mal, al contrario, yo lo vería como, qué bien que no se remangan y quieren también colaborar para que el Perú tenga un congreso más. Cuando les un partidos, mira la cantidad de parlamentarios, senadores y diputados que tienen que postular. Tienen que ser gente conocida y reconocida. Claro. Creo que los partidos no lo tienen. Personas con trayectoria, ¿no? En el mundo de la literatura, del teatro, de la música, ¿no? Hay un montón de músicos peruanos que a mí me parece que darían mucho mejor papel sentado en un congreso que los señores que tenemos hoy en día, ¿no? Por supuesto. Y retornando a la economía, dime. El cobre subió a nivel internacional. Récord histórico. 5.2 $5.2 la libra de cobre. Es algo impensado. Para que tengan ustedes una idea, cuando se hablaba, ¿se acuerdan de que el cobre había logrado unos precios extraordinarios y el gobierno de García Pérez II buscaba mejorar la recaudación con aportes extras de tributos porque las mineras habían ganado demasiado dinero? En esa época la libra estaba entre 3.2 y 3.8 dólares la libra y había una utilidad de padre y señor mío. Ahora esa misma libra está en 5.2. Clávenle la inflación que quieran, la inflación de costos que quieran. No hay manera de no ganar. Que igual el incremento de precios del mismo periodo. No hay manera de no ganar en paila, ¿no es cierto? Pero se han quejado, los productores peruanos de cobre pero me han subido los costos significativamente, entre ellos la energía eléctrica.
Se han quejado. Y la energía eléctrica significa el 68% de mis incrementos de costo. ¿Cuánto? 68% de incrementos de costo es por energía eléctrica. Ya. Y lo importante es qué tan cierto es eso. No, porque además es un porcentaje. Si yo te digo que ha aumentado $1, Claro, o ese sea, 68 centavos de de dólar. electricidad. ¿No? Cuidado. O sea, no me... No es que haya subido 68% No, es el del incremento 68 del total de incremento del cosas. costo. Pero, Suena un montón, pero no sabemos cuánto claro. es. Ahora, pero el tema de electricidad es importante aclararlo, ¿ya? Porque en promedio el minero compra la unidad de energía $30, el ciudadano común y corriente 70. El minero 30 y el ciudadano, 70. como tú y como yo, pagamos 70 por a unidad nivel de energía. productor, sin contar transmisión y distribución. Ya. ¿Ya? Entonces, Oye, yo quiero ser minero, entonces. entonces Claro. ellos tienen esa ventaja porque compran un mercado que se llama el mercado de libre negociación. Ese 30 es fruto de una excedencia que ha habido en un momento de generación, sobre todo hidroeléctrica. Un exceso de oferta de energía. Sobre todo Electroperú, Ajá. que estuvo obligado a comprar la producción de Chaya y Cerro del Águila, que compra 60, pero como produce y no puede parar producción, comercializadores dijeron, te compro a 10. Y como no había comprador, vendieron a 10. Ese comprador vendía a 30. Oye, Sin operar, este era documentario. ¡Qué negociazo! Entonces, ¿pero qué ocurrió? ¿Por qué siempre hay esos negocios extraordinarios en el mundo eléctrico? Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, ¿no? La vemos pasar. No la vemos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en el 2023 hubo una hidrología baja. Poca lluvia. Poca lluvia. Poca agua. Y tuvieron que prender las centrales térmicas a todo dar, no alcanzó. Tuvieron que prender centrales térmicas a diésel y mollendo. Eso generó que lo que valía 30 en un momento valió 200. Ah, bueno. Claro. Y en el 2024 hubieron fallas en Camisea, con lo cual disminuyó significativamente la producción de gas y tuvo que prenderse nuevamente la central de Mollendo a 200. Ese salto abrupto, los clientes, como los mineros, lo tienen internalizado, reciben sus contratos. Eso ha hecho que la energía le suba, pero le suba respecto a un nivel muy bajo. Entonces la queja es claro, de 30. Lo usual es que pagan 60, no 30. Entonces la queja es por ese incremento significativo por cosas externas del mercado, pero no es que haya sido desproporcionado. Y ahora que ha llovido ya bajará. A 30 nuevamente. Ah, a 30 nuevamente. ¿No es cierto? Pero el otro año va a haber un problema. La oferta hidroeléctrica, renovables y de gas natural que son bajo costo va a ser insuficiente para cubrir la demanda. Y ahí se va nuevamente, pero ya no esporádicamente, sino en forma permanente. Y eso porque está ocurriendo cuando había inversión en más centrales. Ya. Y eso se va a trasladar directamente al precio, lo vamos a ver el próximo año, a mediados de año. O sea que si tuviésemos un buen gobierno, hipotéticamente, debería estar convocando y promoviendo la inversión en centrales hidroeléctricas. Claro. Porque eso beneficiaría, pero debería también beneficiar al ciudadano común y corriente. Claro, en todo caso incentivar la producción en renovables. Claro. Pero el tema de renovables llevamos 3 años, recién todavía no salió el reglamento, saldrá a mediados, a fines de este año, y la posible inversión empezará en 2026, cuando ya la demanda ha superado la oferta de bajo precio. ¿Y por qué se está demorando tanto? Por la gran oposición de los termoeléctricos. Ya. Lo que yo llamo los fósiles. Los fósiles no querían renovables. Y había un discurso muy amplio en contra de las renovables. O sea que eso habría que explicarle al ministro Salardi cuando él dice que hay que hacer un shock desregulatorio. Habría que, más que hacer un shock desregulatorio, habría que hacer un shock de ruptura de barreras que limitan que unos paralicen a otros. Claro, un shock contra el lobby que se opone a la inversión, porque hay lobby que se opone a la inversión para proteger su parcela. Claro. Pero lo hablaremos en el próximo bloque, en amplitud del tema de Salardi, ¿no? Muy bien. Nos quedamos en el shock desregulatorio de Salardi, cosa que yo no comparto. Mira,
Dale, dale. Habla de 402 medidas. 402 medidas conforman este primer paquete de regulatorio. ¡Wow! Estoy impresionado. Parecen los paquetes de Trump, ¿eh? Caramba. Mira, por ejemplo, habla de barreras. Te voy a mencionar una barrera que se ha superado ya en el 2020. Del 1994 se puso una obligación que el tema de los combustibles, los productores e importadores debían tener stock para 15 días. ¿Ya? Y eso ocurre porque hay oleajes anómalos, no puedes embarcar, una serie de contingencias. A los productores e importadores les gusta, pues, porque invertir en almacenamiento impone plata. Plata dormida, claro, que no da vueltas. Claro, entonces, la ganancia ahí está en hacerla rotar. No se cumplía. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que a fin del gobierno de Humala, para cubrir el incumplimiento, dijo, te doy una tregua para que haga lo que has debido hacer desde 2004. Estamos en el 1990, estaba hablando del 2006, 2011. Realmente la medida era en 1994, no en 2004, 1994. Imagínate. Pero en el 2020 sale que guardar stocks es una barrera del mercado, lo determina Indecopi, con lo cual ha generado desabastecimiento, por ejemplo, del GLP. Cada vez que hay un par de olas ahí nos quedamos en GLP. Eso no es que no hay infraestructura para guardar, es que no se quiere guardar por un tema de costo del dinero. Claro, porque se dice, bueno, no, pues eso cuesta, hacer una esfera de GLP cuesta. A cambio de eso, ¿qué ha habido? Un proyecto de ley que está en el Congreso de una agencia de inventario de combustibles estatal que está próximo al debate por insistencia. O sea, que el Estado haga el inventario de combustible de la infraestructura para que el privado guarde ahí. Eso es superación de barreras. Entonces es un tema muy, muy elocuente. Lo otro, cuando por inversión sacan los concursos y se otorga concesiones, gasoducto, trunco, chinchero, a medio hacer, no termina de pegar, línea 2 del metro, 11 años y todavía no termina, se hace con una ingeniería muy referencial. Por inversión pone un monto tope en base a esa ingeniería muy referencial. Que siendo tan referencial, el margen de error es 100%, que es medible, no es una cuestión que a mí se me ocurrió ese 100%. Por lo tanto, el concesionario en el camino buscó un atajo y te creó una adenda. Y cada adenda, cuando le haces caso, te llevan al CEI y te ganan. Show desregulatorio le llaman, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos anuncios, porque me parece que se pone muy laxo el Estado en cosas que tiene que supervisar. Otro caso, la supervisión, por ejemplo, de la seguridad del sistema energético de gas. ¿En qué se terminó que sea declaración jurada? Yo juro que estoy bien. Producto final, una explosión de una cisterna en Villa El Salvador con graves consecuencias que nadie ha pagado. Y una explosión de un balón de gas comprimido en una estación de gas comprimido en Villa María del Triunfo. ¿Por qué? Porque se ha puesto laxa la supervisión, la simple declaración jurada. La pregunta es esas 402, ¿cuánto de ese tipo hay? Porque al empresario le gusta mucho eso y hay que tener mucho cuidado con el titular. Claro, hay muchos empresarios que no quieren que lo controlen. Eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Ahora, también hay de las dos. El problema es que estamos embarcados. Por ejemplo, a mí, todas las medidas para limitar la tercerización laboral, me parece que las puso Pedro Castillo. Me parece Betsy Chávez fue muy dura. Betsy Chávez, ¿te acuerdas? Que quiso eliminar la tercerización, cuando a mí me parece que... No, es que hay actividades. Hay actividades que son, por naturaleza, tienen que hacerse con tercerización de... La seguridad, por ejemplo, de una empresa. Exactamente. Va a ser mucho más eficiente que yo ponga mi empresa de seguridad en mi fábrica o contratar a alguien que es experto en seguridad. Voy a contratar a alguien que es experto en seguridad. Eso es muy razonable. O, por ejemplo, tener un estudio de abogados dentro de mi empresa para que me den servicios
de asesoría legal, no, contrata un servicio externo. Y tengo un abogado al interior que me ayuda a entender lo que me dice el externo. Exactamente. Entonces, la tercerización sí, lo que hizo Betsy Chávez, estoy de acuerdo contigo, hay que eliminarlo o hay que revisarlo y reducir todas esas trabas. Las municipalidades ponen más trabas de lo que tú te imaginas y de lo que yo imagino. Las direcciones regionales. Exacto. Los gobiernos regionales. Exacto. O sea, hay muchas cosas que hacer, pero ministro Salardi, tenga cuidado porque lo que debería hacer es, recomendación muy modesta de nuestra parte, díganos cuál es la desregulación y qué pretende hacer. Y nosotros con mucho gusto podemos hacer comentarios, sugerencias. Aquí estamos proponiendo. Nos parece fantástico desregular en lo que está mal regulado, pero no nos parece bien desregular, porque si no va a tener usted muchos medifarmas. Cuidado, hay que regular, porque va a tener muchos medifarmas si usted elimina los sistemas de control. Cuidado con eso. Y el caso Medifarma es un caso que amerita amplia investigación y sanción. Sin duda alguna. La pregunta y es... sanción penal, ¿eh? Claro, hay muertos, ¿ah? Y claro, el tema es que la sanción penal llegará al gerente general, ¿llegará a los directivos? Es una buena pregunta. Bueno, el responsable es el gerente general, ¿eh? Claro. El responsable penal de cualquier cosa que cometa una empresa es el gerente general. Eso lo dice la ley. La pregunta, ¿cómo ha ocurrido eso? Digamos, en todo caso, Digemit hace alguna supervisión en la producción de tipo de... Lo que hace, lo que yo entiendo que hace Digemit es te autoriza analizando, pero después ya... Chao. Su responsabilidad es esa, darte o no darte la autorización para que hagas en estas condiciones. Pero periódicamente... Ahora, la empresa tiene que tener un sistema de control interno. Pero también yo creo que el Estado debería hacer una supervisión periódica. Sí, pero sin detener los procesos productivos. Por supuesto. Sin detener los procesos productivos, de acuerdo. Ahora, evidentemente, la labor interna de una empresa que hace suero fisiológico deberían ser pues pruebas continuas, ¿no? Mire, y todos los casos han ocurrido en la clínica Sana, que pertenece al BCP. Ahí han ocurrido los 7 casos de personas que han sido perjudicadas. Es que probablemente todo ese lote fue a esa entidad, claro, ¿no? Entonces, supongo yo. La pregunta es, ¿cuántas unidades tuvo en ese lote y se lograron inmovilizar todas? En el sector privado y en el sector público. Claro. No podemos esperar más muertos, ¿no? Ahora, esta producción de suero fisiológico, ¿es un monopolio o hay competencia? ¿Tú sabes algo de eso? Mira, salió el ministro Arana, creo que se llama, el ministro de Salud. Ah, ya. Uno que tiene una voz así medio extraña. Sí. Salió a decir que es un oligopolio. Un oligopolio. O sea, 3 o 4 que están porque el oligopolio está prohibido en el Perú. Si usted, ministro, sabe que es un oligopolio, dígale a Indecopi que intervenga. Eso es. Porque está prohibido el oligopolio en el Perú, por si acaso. En la Constitución lo dice, ¿eh? La Constitución del Perú tiene un artículo en contra del abuso policial exactamente, y del monopolio. Sí. Bueno, pero ha salido a decir eso, y ha salido a decir algo más. Ha habido sabotaje. Sabrá. O sea que alguien externo... Para perjudicar al gobierno. ¿Al gobierno? Al gobierno. Pero si esto es un problema de Medifarma. Claro. Ahora, ellos que cualquier cosa la ven como cosa personal, claro, ¿no? Claro, entonces ¿Qué tal sensibilidad? Están irritados los del gobierno. ¿Qué están buscando? ¿Exonerarse a Medifarma? ¿O procurarse salud en el gobierno que puede haber comprado mucho ese lote? Quizás por eso es lo de la franja. Que es, la verdad, publicidad gratis quiero. Eso es publicidad gratis, pero la controlo yo, claro, a favor mío y mi marketing. Esa es la idea. O sea, porque toda crítica molesta mucho, irrita muchísimo, pero les aseguro una cosa, si quieren bajar más todavía en su rating, háganse marketing usando la franja y les va a ir peor todavía. Eso es así de claro, porque va a generar mucho rechazo. Se lo recomiendo, no lo hagan. Ellas creen que es el caso mexicano, ¿no? Sí, pues. López Obrador tenía, y ahora sin embargo tiene todos los días un programa, o digamos una participación con prensa abierta, esa es la diferencia.
Todos los días. Señora Boluarte, dé conferencias de prensa abiertas todos los días y le va a ir mejor. Ahora, supongo yo. Quieren lo que dicen un aló presidente, que es lo que tenía Claro, Chávez, ¿no? Eso claro. es lo que quieren. Pero así no les va a supuesto, funcionar. gratis no, pues. Gratis, no. ni gratis, ni con puerta cerrada produciéndolo yo. Abran la cancha, inviten a los directores de todos los medios y enfrenten eso. Enfrenten abierto, como debe ser. Eso sí les va a generar mucho rating, porque la gente va a decir, enfrenta, tiene valor, dice las cosas, opina, recibe golpes, da respuestas. Así funciona la democracia, no con franjas cerradas y gratuitas. Vizcarra ya tuvo su franja, ¿no? Claro. En la época del COVID. Claro, pero no lo hacía ante periodistas. Claro, Sentaba ahí a todos sus ministros y él se llevaba el show. Esa no es la manera. Esa no es la manera de ninguna manera. No repitan lo de Vizcarra, por favor. Pero creen que eso le va a réditos. Sí. Yo creo que es contraproducente, como tú Totalmente, dices. totalmente. Va a ser peor. Exactamente. Pero y encima están presionando, mandando voceros a los medios de comunicación a defender este despropósito. Yo no sé si el Congreso, que es tan consciente con ellos, le va a dar esa posibilidad. Espero que no. Parecía una barbaridad. Espero que no, por la estabilidad política de mi país, miren, porque la reacción va a ser muy fuerte en contra. Quisiera ver a Dina Boluarte o su ministro Riancén todos los días en la televisión, a ver cómo lo toma el público. Exacto. No tienen nada que decir. Solo agresiones. Nada más. Bueno. Hasta la próxima semana. Nos vamos hasta la próxima semana. Ha amenazado con venir Marisol Perestello para conversar. Empiezan a venir los precandidatos de los más de 40 grupos políticos. Estamos invitándolos a todos para que tengan acá un espacio para que nos cuenten qué proponen. Porque este programa se llama Proponiendo, no se olviden ustedes de eso. Y entonces de aquí hasta las elecciones vamos a ir tratando de ubicar, porque en algunos grupos no sabemos ni quién es el candidato, pero como tienen que haber precandidatos, empezamos con todos. Todos tienen derecho a venir acá. Y en el caso de Marisol está compitiendo con López Chao por una candidatura entre la agrupación de dos agrupaciones políticas que se piensan inscribir como alianza. Bueno, pues ahí está. Marisol Perestello, bienvenida. El señor Alfonso López Chao también. Y así, ellos primero, porque así coincidió, pero todos están entusiastamente invitados a que hagan sus proponiendos aquí en Proponiendo. Por hoy nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, César. Chao, Cuídense. Guido.